Me dice si se ve la presentación. Ay, sí, Sí se ve. Dice logaritmo, ¿verdad? sí. Bueno, vamos a iniciar con los logaritmos. Bien, el, el logaritmo de un número se escribe de esa manera y se lee logaritmo base A de n es igual a m. Cada uno de esos elementos tiene un nombre y lo vamos a ir detallando. Esa partecita que aparece ahí se llama base y es la base del logaritmo. Si se fija, aparece un poquito abajo como subíndice. Luego, n es el número al cual se le va a calcular el logaritmo. Y m sería el exponente. Significa entonces que, de acuerdo a la definición del logaritmo, que nos dice que el logaritmo de un número es igual al exponente al que se debe elevar la base para obtener dicho número, un logaritmo también se puede escribir de forma exponencial, de esta manera, elevando la base del logaritmo a este valor que va a estar aquí, que sería el exponente, y eso nos va a dar el número. Dicho eso, podemos ver algunos ejemplos de cómo escribir expresiones logarítmicas a forma exponencial. El logaritmo base 9 de 81 es igual a 2. Eso se puede escribir de manera exponencial de esta manera. 9 al cuadrado es igual a 81. Y en efecto, si lo comprobamos es cierto. 9 por 9 es 81. También vamos a decir que el logaritmo base 2 de 32 es igual a 5. Eso al escribirlo en forma exponencial tendríamos 2 a la quinta igual a 32. Luego, logaritmo base 1/2 de 8 es igual a menos 3. Al escribir esto en forma exponencial, nos queda 1/2 a la menos 3 igual a 8. Y al comprobarlo, pues nos damos cuenta que eso es cierto, ya que hay una propiedad que nos dice que si yo tengo una fracción elevada a un exponente negativo, yo puedo invertir la fracción y cambiarle signo aquí. Nos quedaría 2 sobre 1 al cubo, eso va a ser igual a 8. Bien, ¿por qué vemos esto antes? Porque nos vamos preparando para más adelante poder resolver ecuaciones exponenciales, logarítmicas y algunas aplicaciones de ellas. Por esa razón he incorporado en esta parte que demostremos esto y busqué algunos que no eran tan obvios. Por ejemplo, 2 a la quinta igual 32 sería 2 por 2 por 2 por 2. El 2 multiplicado 5 veces y eso nos reproduce el 32. Pero esto ya requieren un poquito más de trabajo algebraico. Primero debemos saber que un exponente fraccionario es una raíz. ¿Qué tipo de raíz? Bueno, siempre el denominador de ese exponente fraccionario es el índice de la raíz y el numerador es el exponente al que está elevado la parte que está dentro del radical. Entonces 8 a la 2/3 yo lo puedo escribir como la raíz cúbica de 8 al cuadrado. Yo debo demostrar que eso es igual a 4. ¿Qué es lo que yo sé de esta simbología? Bueno, yo sé que 8 al cuadrado es 8 por 8. Entonces yo puedo escribir como la raíz cúbica de 8 por 8 igual 4. Luego, también sé por propiedad de radicales que el radical se puede distribuir en una multiplicación. Yo puedo entonces sacarle raíz cúbica 8, luego multiplico por la raíz cúbica de 8, que es lo que tengo aquí adentro. Y al hacer eso, pues nosotros sabemos que la raíz cúbica de 8 es 2 y de ahí nos da que 2 por 2 es 4. Y así logro demostrar
que 8 a la 2/3 es igual a 4, sin necesidad de usar calculadora, únicamente usando propiedades. Otro ejemplo que podemos discutir en esta parte es 16 a la 3 medios igual 64. No sé si quiere indicarme qué debo ir haciendo ahí. Sería igual que el anterior con raíz, solo que ese sería raíz al cuadrado y 16 elevado al cubo. Correcto. Ujú. Luego, Que sería igual a 16 por 16 por 16. Ajá, 3 veces. correcto. Eso que voy poniendo ahí. ¿Qué más? Ujú. Y ahí se le saca la raíz cuadrada al 16, que quedaría 4 por 4. Tres Ajá, veces. Ujú. ajá. Que sería igual Vaya. a 64. Correcto. Puedo sacar raíz cuadrada de 16 por la raíz cuadrada de 16 por la raíz cuadrada de 16. Y me va a quedar 4 por 4 por 4. Va. Por cuestión de espacio, yo descompuse solo uno de ellos. Solo descompuse a 16 como 4 por 4 y luego lo puedo asociar de esta manera. Le cambié colorcito para que viera que este 4 lo multiplico por este otro y me queda 64. Luego este 4 por 16 me queda otro 64. O sea que aquí adentro es como que yo tenga 64 por 64, o sea 64 al cuadrado. Y eso al final me da esto, raíz de 64 por raíz de 64, que es igual a 8 por 8, y eso es igual a 64 igual 64. Esta es otra forma de hacerlo, o como usted decía, aplicando la propiedad, sacándole raíz a 16, raíz cuadrada de 16 y raíz cuadrada de 16, de una vez. Bien. Luego, otra parte importante en esta área de logaritmos es las propiedades de logaritmos. Hay varias propiedades, pero yo solo le voy a mostrar aquí 3 de ellas, que son las que pues más se usan. Las otras están ahí en el material, pero son consecuencia de estas 3 que están por aquí. Primero vamos a decir que el logaritmo base a de m multiplicado por n, eso es igual al logaritmo base a de m más logaritmo base a de n. ¿Qué significa eso? Que el logaritmo de un producto es igual al logaritmo de un factor más el logaritmo del otro factor. Ya vamos a ver cómo se usa eso. La segunda propiedad es el logaritmo base a de m sobre n. Para efectos didácticos, esta es una división, pero lo vamos a reconocer como una fracción. El logaritmo de una fracción es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Eso también es importante verlo, que el logaritmo, cuando es multiplicación, es la suma de los logaritmos y cuando es una división es la resta de los logaritmos. Primero va el logaritmo del numerador y luego le voy a restar el logaritmo del denominador. Y la propiedad 3 es el logaritmo de una potencia. Aquí debemos tener cuidado porque aquí hay dos bases. Está la base del logaritmo y está la base de la potencia. Entonces, esto se lee logaritmo base a de m a la n. La propiedad nos dice que cuando yo tengo el logaritmo de una potencia, el exponente baja y queda multiplicado por el logaritmo de la base de esa potencia. Ese es el cuidado que hay que tener, que cuando hablamos de que queda multiplicado por el logaritmo de la base, nos estamos refiriendo a la base de la potencia. Con esas 3 propiedades, yo puedo ver cómo se aplican. Y para ello, he seleccionado un ejemplo. Tengo ahí logaritmo base 4 de x al cuadrado por y por z al cubo. Ese x cuadrado por y por z cubo puede ir entre paréntesis, pero no necesariamente porque pues ya se sabe que
va a ser el logaritmo de todo esto que está aquí, porque cuando están multiplicándose, pues se toman como una sola expresión. ¿Qué es lo que voy a hacer? En ese ejemplo, voy a aplicar las propiedades de los logaritmos, empezando por la primera. Si x cuadrada está multiplicando a y y está multiplicando a z cubo, yo eso lo puedo escribir de esta manera. Logaritmo base 4 del primer factor, y me dice la propiedad que cuando se están multiplicando debo sumarlos, más el logaritmo base 4 del siguiente factor, más el logaritmo base 4 del siguiente factor. La idea es ir haciendo cada uno de los pasos. Con el tiempo, posiblemente yo tenga buen manejo como estudiante, yo tenga buen manejo de esta propiedad y puedo escribir de manera directa el resultado. Pero la intención es ir viendo cuáles son cada uno de los pasos que debo hacer. Ese es el primero. Luego veo que en lo que tengo ahí, tengo potencias. Entonces aquí aplico la propiedad de la potencia. Me dice que si yo tengo el logaritmo de algo elevado a un exponente, el exponente baja y queda multiplicado por el logaritmo de la base de esa potencia. De esta manera, a este tendría que aplicarle la propiedad. Logaritmo de base 4 de y no hay necesidad porque no tiene, es decir, tiene un exponente 1, pero no tiene sentido bajarlo. Y logaritmo base 4 de z cubo, sí le debo aplicar la propiedad. Entonces, aplicando esa propiedad me queda de esta manera. El 2 baja, queda multiplicado por el logaritmo de la base, más logaritmo base 4 de y, así queda, más el exponente baja, 3 multiplicado por el logaritmo de la base. Y hasta ahí quedaríamos, porque pues no me piden que haga cálculo, sino que solo que aplique las propiedades anteriores. Otro ejemplo es ese que está ahí. Se ve complicado, pero no lo es. ¿Y por qué se ve complicado? Porque cuando yo reviso mis propiedades, veo que en ninguno hay una propiedad para aplicársela a una raíz. Pero, como yo sé que una raíz se puede escribir como exponente fraccionario, yo veo que aquí adentro de la raíz tenemos una expresión que si yo encerrara entre paréntesis a esa expresión, toda ella tiene exponente 1. Por lo tanto, yo lo puedo escribir como logaritmo base 4 de todo esto elevado a la 1/5. Eso creo que está claro, ¿verdad? Creo que está clara esa parte, porque aquí a veces esto confunde, porque hay más de una expresión y hay diferentes exponentes. Y a veces se confunden, bueno, ¿y ese 1 de dónde salió? Bueno, ese 1 sale considerando de que esto es una sola cosa. Si esto es una sola cosa, el exponente que tiene es 1. Y para construir el exponente fraccionario, este exponente siempre se divide en este. De ahí sale que x al cuadrado sobre 2y al cubo está elevado a la 1/5, que es lo que he puesto aquí. El logaritmo pues se mantiene. Lo único que hice fue escribir esta expresión para ver si le puedo aplicar alguna de estas propiedades. Y veo que sí se puede, porque aquí tengo la propiedad de una potencia. El exponente 1/5 baja y queda multiplicado por el logaritmo de la base de esa potencia. De esta manera. 1/5 por el logaritmo base 4 de x cuadrada sobre 2 por y al cubo. Luego, si veo detenidamente qué es lo que tengo aquí, le puedo aplicar esta propiedad. Logaritmo base a de una fracción es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y me queda de esta manera. ¿Cuál es el cuidado que debo tener? Este 1/5 va a multiplicar a todo lo que sigue, a todo lo que está delante de él. Significa entonces que si 1/5 yo no lo puedo dejar solo pegadito al primer
a la primera expresión que escriba, sino que debo abrir un corchete y dentro de esos corchetes debo escribir todo lo que sigue, porque si un quinto va a afectar a todo lo que está ahí, de esta manera como lo he hecho. Y de una vez lo dejé expresado, un quinto logaritmo base 4 del numerador menos logaritmo base 4 del denominador. Ahí está. Nos fijamos de que dentro de aquí todavía hay otras expresiones que tienen o se les puede aplicar cualquiera de estas propiedades. La primera con que nos encontramos es x al cuadrado. Ahí también seguimos aplicando esta propiedad y vemos que el exponente bajaría y queda multiplicado por el logaritmo de la base. Luego vemos que aquí va a haber el logaritmo de una multiplicación, pero como está afectado por un signo menos, también debo tener el cuidado y escribirlo de la siguiente manera. El 2 baja, ya lo habíamos dicho, menos, este menos me va a afectar a todo esto, por lo tanto lo dejo fuera y escribo entre paréntesis lo que voy a aplicar aquí. Aquí hay logaritmo de una multiplicación, eso significa que va a ser la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. Logaritmo base 4 de 2 más logaritmo base 4 de y al cubo. Seguimos. Aquí ya no hay nada que aplicarle. Aquí tampoco. Aquí sí. El 3 baja y queda multiplicado por el logaritmo de la base. Todavía, bueno, y de una vez le apliqué la ley de los signos. ¿Ve? Este signo menos lo que hace es cambiarle el signo a todo lo que está delante de él. Menos por más va a dar menos y menos por más me va a dar menos. Y de una vez apliqué la propiedad también del logaritmo. No sé si hay alguna duda por el momento. Bien. Seguimos con las propiedades. Y más adelante, cuando veamos ecuaciones logarítmicas, nos vamos a dar cuenta que a veces se hace necesario no expandir la expresión. ¿A qué me refiero con expandirla? De que yo aquí tengo un logaritmo bien compacto y al aplicarle propiedades lo hago más amplio. Hay situaciones en las que ya tengo todos los logaritmos ahí y lo que debo hacer es compactarlos en uno solo, poder resolver esa expresión que me pidan. Y este es uno de los casos. Si yo tengo 3 logaritmos base b de x menos 4 logaritmos base b de y menos 2 logaritmos base b de z, yo debo ir construyendo los logaritmos de acuerdo a las propiedades que conozco. Este 3, desde el momento que está multiplicando aquí al logaritmo, es porque era el exponente de esta x. Este 4 también está multiplicando aquí, era el exponente de esta y. Y este 2 está multiplicando, era el exponente de la z. Por lo tanto, yo puedo empezar a compactar todo eso hasta escribirlo en un solo logaritmo. De esta manera, subiendo el exponente donde estaba, subiendo este otro donde estaba y también este donde estaba. Y ahí está. Luego, ¿qué vemos? Bueno, como cuando yo empiezo a resolver una expresión logarítmica, cuando empiezo a aplicarle propiedades, voy de izquierda a derecha, sigo resolviendo de izquierda a derecha. Y me doy cuenta que el logaritmo base b de x al cubo queda tal como está, pero estos dos que están aquí, pongo el signo menos y los encierro entre corchetes en este caso. Y escribo todo lo demás considerando eso que acabo de hacer. En la expresión original yo tengo un menos. Entonces, cuando yo pongo un menos aquí, cuando multiplique por el más de aquí, se me va a hacer menos. Está bien, no le he ocasionado ningún problema a la expresión. Para que me reproduzca este menos que está aquí,
debo poner un signo más aquí adentro para que cuando este menos entre y afecte aquí, me siga dando el signo menos que tenía la expresión original y no se me afecta, desordena. Así que de esa manera compacto esta parte. Luego me doy cuenta que con este logaritmo base b de x al cubo, pues ahí no hay nada que hacer. Pero aquí sí. Este signo más es porque estos se estaban multiplicando. Por lo tanto, yo puedo seguir compactando ese logaritmo. Logaritmo base b de y a la cuarta por z al cuadrado. Y es por este más que estaba aquí. Eso me indica que estos se estaban multiplicando antes de haberles aplicado la propiedad. Y ahora veo de que tengo dos logaritmos. El logaritmo, aquí ya no era necesario dejar el corchete, pero lo dejé para que viera que estas dos cosas se convirtieron en una sola. Ahora veo que tengo logaritmo base b de x al cubo menos logaritmo base b de y a la cuarta z cuadrado. Este signo menos me indica que estas expresiones x al cubo, y cuarta y z cuadrado se estaban dividiendo. Y es así como terminamos de aplicar la propiedad, pero en sentido inverso, es decir, venir desde unos logaritmos ya aplicados y dejarlos compactaditos en un solo logaritmo. No sé si tiene alguna pregunta en esta parte. Bien. Bueno, todo eso que acabamos de estar viendo nos va a ser de mucha utilidad para poder resolver las ecuaciones exponenciales. A estas alturas nosotros ya podemos resolver ecuaciones lineales con una incógnita, con dos incógnitas, ecuaciones cuadráticas, pero todavía nos falta. Nos falta resolver ecuaciones exponenciales, nos falta conocer ecuaciones logarítmicas y nos falta conocer ecuaciones trigonométricas. En esta oportunidad vamos a ver ecuaciones exponenciales. Y se llaman así porque el exponente, o sea, la variable, va en el exponente. Les he seleccionado algunos ejemplos que no requieren mayor aplicación de procesos algebraicos fuertes, más que propiedades básicas de potencias. Y ese es el primero. 3 elevado a la y es igual a 27. Cuando yo tengo una expresión de ese tipo, lo primero que debo ver es si la expresión que no está compacta, vamos a entenderlo así, esta está compacta porque estaría fácil despejarla, esta no estaría compacta. Es decir, voy a ver si una de las dos expresiones la puedo escribir como una potencia de lo que ya tengo planteado. Y en efecto, si reviso un poco, me voy a dar cuenta que 27 yo lo puedo escribir como una potencia de 3, de esta manera. Y me quedaría 3 a la y, que ya no hay nada que hacer ahí porque ya está listo como yo pudiera ocuparlo. Y el 27 yo lo escribo como 3 al cubo, porque 3 por 3 es 9, por 3 27. Este signo igual me dice que lo que tengo al lado izquierdo es exactamente igual a lo que está al lado derecho. Eso me sirve para hacer el siguiente análisis. Si lo que está al lado izquierdo es igual a lo que está al lado derecho y las bases ya vi que son iguales, porque ahí se ve que son iguales las bases, entonces para que cumpla esa igualdad, a los exponentes no les queda otra opción que también ser iguales. Y de ahí se deduce que y es igual a 3. Así se resuelve esta ecuación exponencial.
Veamos esta otra. Ese también es la misma idea, pero ahora quien tengo que arreglar es el número que está elevado a la variable. Pero ese no es problema, porque yo sé que 25 yo lo puedo escribir como 5 al cuadrado, teniendo el cuidado que todo esto está elevado a la x, y igual a 5. Aquí hay una propiedad que también nosotros conocemos. Sabemos que 5 al cuadrado elevado a la x, yo lo puedo escribir como 5 a la 2x, porque una potencia elevada a otro exponente se multiplican los exponentes. Y ahí tendría 5 a la 2x igual a 5. Bien. De igual manera, si tengo que este lado es igual a este lado y que las bases ya son iguales, yo sé que un número, cuando no tiene exponente visible, su exponente es 1. Por esa razón, yo puedo decir que 2x es igual a 1, al 1 que estaría aquí como exponente. 5 a la 2x es igual a 5 a la 1. Por lo tanto, 2x sería igual a 1. Y luego despejo x. X va a ser igual a 1/2. El 2 está multiplicando, pasa a dividir aquí. Y ahí tengo ya esa ecuación resuelta. Debería irla comprobando, pero por cuestión de tiempo, pues le dejo a ustedes ahí para que hagan la comprobación. Es decir, este 1/2 tendríamos que sustituirlo aquí. Y ahí nos damos cuenta que 25 a la 1/2 es como que yo tenga raíz cuadrada de 25 y eso me va a dar 5. De igual manera, si este 3 lo sustituyo aquí, 3 al cubo sería igual a 3 al cubo, o 3 al cubo es igual a 3 por 3 por 3, que es 27, y eso me va a dar que esta igualdad es cierta. Tenemos otro ejemplo. Si se fija, lo llevo de manera tratando de ser lo más didáctico posible para que vayan viendo las dificultades que cada uno de los ejemplos va presentando. Este parece un poco más complicado porque tiene exponentes variables a ambos lados o incógnitas. Tengo ahí que 5 a la 2x es igual a 25 elevado a la 3x más 1. Vemos que este 25 yo lo puedo escribir como una potencia de 5. De esta manera. 5 a la 2x es igual a 5 al cuadrado, todo eso elevado a la 3x más 1. Solo lo que hice fue escribir 25 de otra forma. Y aplicando la misma propiedad que estábamos hablando, este 2 multiplica todo esto que está aquí. Y ya con eso, yo puedo concluir de que si este lado es igual a este y las bases ya son iguales, entonces los exponentes tienen que ser iguales. Y de esa forma es que yo puedo hacerlo de una vez o hago esta multiplicación. En este caso lo hice para que vean de que este 2 multiplica a 3x y también multiplica a 1. Y me queda esto. Y ahí ya se ve más directa la igualdad que voy a hacer de exponentes. 2x, perdón, es igual a 6x más 2. Y aquí pues hacemos los despejes necesarios. Este menos 6 lo pasamos aquí al lado izquierdo. 2x menos 6, eso me va a dar menos 4x y aquí me va a quedar 2. El menos 4 está multiplicando, pasa a dividir. Y al simplificar me va a quedar que x es igual a menos 1/2. Y ahí tenemos otra ecuación exponencial que lleva un poquito más de trabajo. Así podemos también ver esta otra. 6x es igual a 1 sobre 36. No importa dónde esté el número al que voy a arreglar, si le quiere llamar así, de manera que lo pueda expresar como potencia de este número. Siempre debo tratar de hacer eso, tratar de arreglar los números que tenga como potencias de igual base.
Y vemos que el 36 yo lo puedo escribir como 6 al cuadrado. 6 por 6. Y tendría 6 a la x es igual a 1 sobre 6 al cuadrado. Este 6 al cuadrado, yo sé que lo puedo subir aplicando también una propiedad de los exponentes. El 1 sobre 6x al cuadrado era 6 a la menos 2. Y ahí también se ve de manera directa que si este lado es igual a este lado y las bases son iguales, entonces los exponentes deben ser iguales. Y ahí tengo que x es igual a menos 2. Luego tenemos este otro ejemplo. 8 a la 2x más 1 es igual a la raíz cúbica de 4 a la x menos 1. Lo primero que debo hacer es escribir esta raíz como un exponente fraccionario. Y ahí tengo que 8 a la 2x más 1 es igual a 4 a la x menos 1 sobre 3. Bien, no se ve tan fácil porque no es como los anteriores, que solo tenía que arreglar un número. Aquí debo arreglar dos de ellos. ¿Y cómo lo haría? Veamos, el 8 lo puedo escribir como 2 al cubo y el 4 lo puedo escribir como 2 al cuadrado. Y con eso lograría arreglar las potencias. 8 es 2 al cubo elevado a la 2x más 1 y 4 es 2 al cuadrado elevado a la x menos 1 sobre 3. Aplicando la propiedad que decíamos de una potencia elevada a un exponente, voy a tener que ese 3 multiplica a este exponente y este 2 también multiplica a este exponente. Cuando un número multiplica una fracción, solo multiplica al numerador. Por esa razón lo escribo aquí. Y ya arreglé las bases. 2 elevado a todo esto es igual a 2 elevado a todo esto que está aquí. Por esa razón, yo puedo igualar esto. Como las bases son iguales, entonces los exponentes deben ser iguales. Ahí tenemos 3 por 2x más 1 es igual a 2 por x menos 1 sobre 3. Al resolver esa expresión, tendría 3 por 2 es 6x, más 3 por 1 es 3. Aquí tendría 2 por x menos 2 por 1 es 2 sobre 3. Continuando, este 3 se está dividiendo, pasa a multiplicar. Aquí lo he dejado indicado y aquí solo me quedaría 2x menos 2. Al multiplicar eso tengo 18x más 9 igual a 2x menos 2. Reducimos términos semejantes. Este 2x pasa a restar. El menos 2 queda aquí y este más 9 pasa con signo menos. Y ahí tendríamos 16x igual menos 11. Y al hacer el despeje necesario tengo que x es igual a menos 11 sobre 16. Este llevaba un poquito más de trabajo porque había que ir construyendo más expresiones ahí. Pero si se fijan, siempre hemos hecho uso de las propiedades de exponentes que nosotros ya conocíamos. Bien, en cuanto a las ecuaciones, las he dividido en parte 1 y parte 2. A esta parte le he llamado parte 2, porque si se fijan, intenten construir un lado de esa ecuación como potencia de igual base y nos vamos a dar cuenta que no es tan sencillo. Veamos por qué. No hay forma de que yo pueda construir ese 7 como potencia de 3.
ni hay una forma ahí que pueda convertir ese 3 como potencia de 7. En ese caso, cuando yo tengo una ecuación exponencial de ese tipo, yo debo hacer uso de las propiedades de los logaritmos. Y esto me sirve para poder despejar esa parte. Yo esa X necesito saber cuánto vale, pero llegar hasta donde está ella ahí arriba es un poco complicado, porque hasta el momento pues nosotros sabíamos despejar cuando algo está sumando pasa a restar, o si está restando pasa a sumar, cuando algo está multiplicando pasa a dividir, o si está dividiendo pasa a multiplicar, pero en este caso, cuando una variable o una incógnita está en el exponente, la única forma de bajarla de ahí es aplicándole logaritmos. Puede ser logaritmo base 10 o puede ser logaritmo natural. Funciona igual. Yo usé el logaritmo natural porque ocupa menos espacio ahí. Entonces, si yo le aplico logaritmo natural a ambos lados, debo aplicarle a ambos lados porque aunque a mí me interese solo el lado izquierdo bajar la X, yo debo aplicarle a ambos lados porque recordemos que es una igualdad. Y lo que le haga a un lado debo hacerle al otro para que no se altere. Entonces, al aplicar ese logaritmo a ambos lados, tengo que el X más 1 baja y queda multiplicado por el logaritmo de la base. Vea que cuando lo que está arriba no es un solo término, siempre debo poner paréntesis para indicar que todo eso está multiplicando al logaritmo. Al lado derecho, pues, no le hacemos nada porque pues está bien. El trabajo hay que hacerlo aquí. Y vemos que este logaritmo natural yo lo puedo pasar aquí a dividir para poder ir viendo cómo despejo la X. Mientras yo no haga esto, yo no puedo sacar esta X de aquí porque está encerradita en este paréntesis multiplicando a todo ello. Luego, este 1 que está sumando pasa a restar. Y tenemos que X va a ser logaritmo natural de 7 entre logaritmo natural de 3 menos 1. Y al hacer eso en la calculadora, me da que X es igual a 0.77124. Yo podría dejar como 0.77 o 0.8, pero resulta que en la parte logarítmica o exponencial, no sé si ustedes han escuchado ese término que dice, bueno, esto creció de forma exponencial. Este problema está creciendo de forma exponencial. La pandemia está creciendo de forma exponencial. En fin, hay muchas situaciones en la naturaleza, en la vida, que le agregan ese término que crece en forma exponencial. Significa que es el exponente el que está variando, haciendo que esa situación crezca. Entonces, si yo aproximo demasiado, aquí se ve sencillo y nosotros estamos acostumbrados a decir 0.77124, eso se aproxima a 0.8. Pero si yo hago eso 0.8 a la hora de comprobar la ecuación, me voy a dar cuenta que 3 a la 0.8 más 1 no va a ser igual a 7. Posiblemente se pase un poquito más o no sé cuánto más. Por esa razón, cuando yo encuentro el valor de una incógnita en una ecuación exponencial, para ser un poco preciso en cuanto a los cálculos, puedo usar hasta 4 o 5 cifras decimales. A veces los mismos ejercicios o problemas me lo piden, me dice aproxime hasta tal cifra. Y es para tratar de tener un valor un poquito más exacto de las cosas. Bien, aunque sea siempre ecuación exponencial, le he llamado parte 2 porque ya no se resuelve así de manera sencilla con procesos algebraicos, sino que ya debo aplicar propiedades de logaritmos. También he seleccionado este otro. Este ya requiere otro nivel de dificultad que pues
está al alcance nuestro por lo que decía, por el manejo algebraico que tenemos hasta el momento. Como hay variable en ambos lados, bueno, yo siempre, aunque solo a un lado hubiera como aquí, yo debo aplicarle el logaritmo a ambos lados. Lo único que ahora va a suceder es que en ambos lados baja el exponente. El exponente baja y queda multiplicado por el logaritmo de la base. Si se fija, aquí no puse paréntesis porque no hay confusión. Aquí solo es un exponente el que está multiplicando al logaritmo de la base. Aquí sí le puse paréntesis porque son dos términos los que van a multiplicar al logaritmo natural de x. De 5, perdón. Hasta el momento ahí estamos bien. Pero ¿qué sucede? No bastaría con que yo este logaritmo natural de 5 lo pase a dividir aquí o este lo pase a dividir aquí. Porque no logro aislar la x que quiero despejar. Como en este caso que se me hizo fácil. Aquí para poder despejar esta x, yo debo resolver esta multiplicación. Y vemos que el logaritmo natural de 5 se va a distribuir en esta suma aquí, quedando de la siguiente manera. X logaritmo natural de 3 va a ser igual a x por logaritmo natural de 5 más 2 por logaritmo natural de 5. Y ahora sí, ya puedo despejar la x, pero antes debo considerar esto como reducción de términos semejantes. Pasando a un solo lado o a un solo miembro, todos aquellos términos que tengan la x que quiero despejar. De esa manera, x por logaritmo natural de 3 menos x por logaritmo natural de 5, porque como aquí tiene signo más, lo pasamos con signo menos. Y eso me queda igual a 2 logaritmo natural de 5, que es lo que queda a este lado, habiendo pasado esta parte para acá. Todavía se ve complicado despejar, pero aquí es donde hacemos uso también de lo que ya conocemos, la factorización. Aquí vemos que x es factor común, ya que está como factor aquí y está como factor aquí. Entonces lo sacamos y dejamos entre paréntesis todo aquello, pero ya sin él. X por logaritmo natural de 3, ahora solo me queda logaritmo natural de 3, menos x por logaritmo natural de 5, ahora solo me queda logaritmo natural de 5. Igual a 2 logaritmo natural de 5, que es lo que ya teníamos ahí. Ahora vemos que para poder dejar solita esta x, todo esto está multiplicando. Por lo tanto, pasaría a dividir a todo lo que está al otro lado. Y eso ya la calculadora me lo hace tranquilamente. Solo debo tener cuidado de hacer bien esta operación. Porque si mi calculadora es de las que no tiene fracción, yo tendría que hacer lo siguiente. Tendría que aplicarle 2 logaritmo natural de 5, algo así. 2 logaritmo natural de 5. Esto me aparecería en la calculadora. Entre todo lo demás. Logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 5. Tendría que hacer eso entre paréntesis para que la calculadora entienda de que yo tengo que dividir 2 logaritmo natural de 5 entre todo lo que está aquí. Porque si yo no hago esto, si yo no escribo este paréntesis, la calculadora sabe que ella va a operar de izquierda a derecha y que en la prioridad que ella tiene, las divisiones y las multiplicaciones las hace primero antes que las sumas y restas. Entonces ella me dividiría 2 logaritmo natural de 5 entre logaritmo natural de 3 y cuando ya tenga todo esto, le va a restar logaritmo natural de 5, que es lo que yo no quiero. Yo quiero que ella, el 2 logaritmo natural de 5, lo divida habiendo hecho primero esta resta. Entonces, esta es la forma de hacerlo cuando yo no tengo una calculadora de las que les mostraba la vez pasada que se puede escribir a manera de fracción en ella. Al hacer eso correctamente,
obtengo que X es igual a menos 6.30132. En estos casos, pues como les digo, he tratado de ir escribiendo con 4 o 5 cifras decimales. Bien. Luego podemos ver otro ejemplo. Tengo este otro. 8 elevado a la 3x menos 2 igual a 9 elevado a la x más 2. De igual manera, como no puedo construir las bases iguales, porque uno es base 2 y el otro es base 3, yo le aplico logaritmo a ambos lados. Sucede de la misma forma, el exponente baja, queda multiplicado por el logaritmo de la base. En este caso, si se fija, en el anterior no hubo necesidad de multiplicar, solo aquí debía hacer la multiplicación. En este caso, si se fija, para poder despejar esta x, debo multiplicar aquí y también debo multiplicar aquí. De esta manera, 3x multiplicado por logaritmo natural de 8 menos 2 multiplicado por logaritmo natural de 8. Este lado ya estuvo. Igual a x por logaritmo natural de 9 más 2 por logaritmo natural de 9. Ya está este lado. De aquí en adelante, la idea es la misma de reducir términos semejantes. Este que tiene x lo dejo aquí y me traigo este que tiene x del otro lado. Sabemos que eso debe hacerse cambiando de signo, ¿verdad? Este signo más pasa con signo menos. El 2 logaritmo natural de 9 ya está aquí. Y me traigo este 2 logaritmo natural de 8 con signo menos, me lo llevo con signo positivo. Y de igual manera, aquí hay un factor común. Sabemos que 3 por x es lo mismo x por 3. Por lo tanto, yo puedo sacar esta x de aquí y este 3 siempre queda multiplicando al logaritmo natural de 8. De esta manera. Sale la x de aquí y sale la x de aquí. Dentro quedaría 3 por logaritmo natural de 8 menos logaritmo natural de 9. Y ahí veo que esta parte ya se me hace más fácil despejarla porque la x la logré aislar de manera que al pasar esto a dividir a todo lo que está al otro lado, yo puedo encontrar el valor de x. X va a ser igual a 2 logaritmo natural de 9 más 2 logaritmo natural de 8 entre todo esto que teníamos aquí. Igual, ¿verdad? A la hora de hacer esto, debo asegurarme que estoy escribiendo bien en la calculadora esa operación. En este caso voy a escribir entre paréntesis todo lo de arriba, luego el signo entre y meto entre paréntesis todo lo que está aquí abajo. Al hacerlo correctamente tendría que equivale 2.11659. Bien. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, continuando, tenemos la aplicación de funciones exponenciales. Ya aquí lo que vamos a hacer es aplicar funciones exponenciales. Para ello, pues, tenemos el siguiente problema. Nos dice que el valor contable B, todo problema que nos dé una fórmula a usar, a menos que sea ya una fórmula conocida, como por ejemplo hallar la distancia que un móvil recorre cuando viaja a una velocidad tal en un tiempo cualquiera, ahí nos dicen. Ya son fórmulas que pues se supone que uno las maneja, de cinemática, de leyes de Newton y cosas así. Pero la mayoría de problemas nos dan la fórmula
y nos dicen qué significa cada cosa. Eso es importante leerlo en un problema para ver qué es lo que me piden. El problema dice, el valor contable B de un auto utilizado T años, después de nuevo se calcula mediante B igual a N multiplicado por S sobre N elevado a la T sobre 10. Para un T mayor o igual que 0 y menor o igual que 10, donde N es el valor del carro nuevo, S el valor de recuperación después de 10 años, y nos preguntan si un automóvil nuevo cuesta $12,000 y tendrá un valor de recuperación de 600 después de 10 años, ¿cuál será el valor contable del auto cuando tenga 3 años? Y un literal B, ¿cuál será el valor del auto cuando tenga 5 años? Para nosotros es común escuchar a veces que hay empresas que venden, subastan carros a cierto tiempo. Uno lo ve bastante aceptables, pero ellos lo que hacen es aplicar este tipo de fórmulas para indicar cuánto más o menos pueden vender un carro, subastarlo, porque pues los vehículos tienen vida útil y a ellos les resulta más cómodo venderlos y comprar otro nuevo que mandar a arreglar cosas que empiecen a fallar por la depreciación que tienen. Entonces, a eso se refiere este problema, a una fórmula pues que ya ha sido calculada que me da el valor que va a tener un carro pasado cierto tiempo. Entonces, lo primero que yo debo hacer es identificar los datos. Y como aquí me dice cuál es cada uno de los datos, yo ando buscando el valor B. Va a ser igual a 12,000, que es el valor cuando está nuevo. S, que es el valor de recuperación, entre N, que es el valor del carro nuevo, todo eso elevado a la T sobre 10, donde T es el tiempo en años. Como lo que me están preguntando es cuánto va a valer pasado 3 años, sustituyo de esta manera. Y al hacer los cálculos voy a tener que el valor de recuperación del carro va a ser de 4,885,09. Para efectos contables, esas son las fórmulas que usan. Posiblemente para nosotros resultaría así un poco contradictorio, ¿verdad? El hecho de que, híjole, un carro costó 12,000 y solo 3 años han pasado y vale casi 5,000. Ha perdido bastante valor. Pero pues, como les digo, en cuestiones contables hay fórmulas matemáticas con las que las empresas trabajan y en esa medida pues hacen sus cálculos para cuestiones de tipo fiscal o contable, ¿verdad? Así que en este ejemplo solo resolví el literal A, pues porque creo que está al alcance de ustedes poder resolver el literal B, donde dice cuál será el valor del auto cuando tenga 5 años. Ahí intentan resolverlo. No sé si tienen ahorita acceso a la calculadora para que me den el valor ese, el valor que tendría el carro cuando pasen 5 años. Bien.
al hacer los cálculos, vemos que nos va a quedar la formulita aquí, 12.000 por 600 entre 12.000 elevado a la 5 sobre 10. Al hacer eso correctamente, me va a dar que el carro pasado 5 años va a tener un valor de $2,683.28. Bueno, veamos otro ejemplo de aplicación de funciones exponenciales. En una empresa, el ingeniero de mantenimiento sostiene que el número n de focos que se espera se fundan después de t horas se calcula mediante la ecuación nt o n de t es igual a 2400 multiplicado por 1 menos 0.998 elevado a la t. Nos preguntan, ¿cuántos focos se espera que se fundan? Literal A, después de 400 horas. Literal B, después de 600 horas. Y literal C, después de 800 horas. Este problema, si no me dieran la fórmula, estaría complicadísimo resolverlos. Por esa razón, la mayoría de problemas de aplicación de funciones me dan la fórmula que hay que usar. Solo debo identificar en la teoría del problema o del ejercicio los datos que voy a usar. Y así, yo sé que la cantidad de focos que se van a fundir después de 400 horas va a ser, uso primero la formulita, ¿verdad? La fórmula es 2400 multiplicado por 1 menos 0.998t y solamente voy a ir metiendo el valor que me dan aquí. Después de 400 horas, n de 400 va a ser igual a 2400 por 1 menos 0.998 elevado a la 400. Y al hacer eso correctamente, tengo que n de 400 va a ser igual a 1322.47. Es decir, como ese n de t, me da el número de focos que se espera que se fundan, yo puedo responder que 1322.47 focos se van a fundir. O, dicho de otra manera, 1322 focos. Ahí les he puesto el valor hasta con decimales, ¿verdad? Pero en realidad, pues, no hay partes de focos. Entonces, la respuesta sería 1322 focos aproximadamente se fundirían después de 400 horas. Y de igual manera, pues, no les resolví el literal B después de 600 horas y después de 800 horas. Ahí lo resuelven ustedes siguiendo este modelo, ¿verdad? N de 600, todo esto elevado a la 600. N de 800, escribimos todo esto que es constante, elevado a la 800. Y ahí les va a dar los valores que se espera, ¿verdad? Que se fundan de acuerdo a la formulita como está diseñada. Veamos otro ejemplo. Aplicación de funciones exponenciales también. Este nos dice, los oceanógrafos saben que la cantidad de luz que penetra X metros bajo la superficie del agua se calcula por la ecuación I igual a 12 multiplicado por 0.45 elevado a la X. Y nos explican, donde I es la intensidad de luz medida en esta unidad, lumen. Determinar la intensidad a 5 metros de profundidad y 10 metros de profundidad. Veamos qué sucede. La formulita, pues, no está tan complicado aplicarla.
Y va a ser igual a 12, que es constante, multiplicado por 0.45 elevado a la x, donde x son los metros. Aquí me dice, entonces, si quiero saber cuánto es la intensidad de luz que penetra 5 metros de profundidad, sustituimos aquí el 5. Y obtenemos que, como aquí me dice que la unidad de medida que me da esta fórmula son lumen, 0.22 lumen. Esa es la intensidad de luz que va a penetrar 5 metros de profundidad en el mar. Veamos el literal B. La intensidad de luz va a ser igual a 12 por 0.45 a la 10, porque me está diciendo cuál es la intensidad, 10 metros de profundidad. Y ahí lo tenemos. Si se fija, esto me da 0.00408 lumen, es decir, 1, 2, 3, 4.08 por 10 a la menos 3 lumen, es decir, es menor la intensidad. Y así nosotros ya quizá hemos escuchado que a cierta profundidad de los océanos, del mar, es oscuro, no penetra la luz. Y pues ahí podemos ver una de las aplicaciones de las funciones exponenciales que nos explica cómo se comporta esa situación de la intensidad de luz en los océanos. Tengo otro ejemplo 4 que pues me gustó también discutirlo con ustedes porque nos permite hacer conciencia acerca de los problemas que causamos al medio ambiente. Dice, se sabe que de cierto insecticida, al aplicar una cantidad inicial a sub cero, después de T años, una cantidad A permanece activa. Es decir, que su actividad permanece en el ambiente de manera que A es igual a sub 0 multiplicado por 2 elevado a la menos T sobre 16. Vea qué interesante cómo se tomaron el tiempo para poder hacer estos cálculos y expresar de forma matemática cómo ocurre esta situación. También quizá nosotros ya hemos escuchado el daño que los insecticidas causan al medio ambiente, cómo afectan los mantos acuíferos cuando ciertos cultivos los trabajan con insecticidas que al final causan daños serios a las personas que viven cerca, que consumen agua o algún producto que esté cerca de ahí. Entonces, por eso me gustó este problema, porque nos va a permitir conocer algunos cálculos que pueden hacerse acerca de esa situación. Entonces, si la fórmula es A igual a sub 0, que es la cantidad inicial, multiplicado por 2 elevado a la menos T sobre 16, si sustituimos las 100 libras iniciales que dice aquí, que va a utilizar el agricultor, 100 libras utilizó al principio, multiplicado por 2 elevado a la menos 10 sobre 16, nos preguntan cuánto va a haber de estas 100 libras pasado 10 años. Y la sustitución la hacemos aquí. Al hacer los cálculos, obtenemos que 10 años después de haber usado este insecticida que no sabemos el nombre, van a haber todavía 64.84 libras activas en el ambiente, suficiente para causar daños a la humanidad o a los insectos o animalitos que estén ahí. Entonces, esa es la cantidad que nos dice que va a haber de este insecticida. Luego nos dice también que veamos cuánto habrá de ese insecticida activo después de 20 años. Y si usted se fija, pues solamente voy sustituyendo aquí donde está la variable que me dicen que debo ir calculando. La formulita está directa, solo es sustituir y veo que
pasado 20 años, va a haber todavía 42.04 libras de ese insecticida. Y por último, después de 100 años, sustituimos aquí 100, todo lo demás es constante, todavía va a haber 1.31 libras de ese insecticida de manera activa ahí en la zona donde se haya aplicado. Entonces, si se fijan, en cuestión de las funciones, de todas las funciones, lineales, cuadráticas, cúbicas, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, etcétera, todas ellas tienen aplicaciones directas en la industria, en la vida, en la naturaleza. Aquí he retomado algunos para que vean la utilidad que tienen estas funciones exponenciales. Y un quinto ejemplo que les he traído también es para mostrarles que las funciones exponenciales y cualquier otro tipo de funciones, no necesariamente la aplicación es así como estas que hemos ido viendo, de que me dan una función, me explican los datos que contiene y me piden que calcule algo. Si se fijan, en todos los ejemplos que hemos estado discutiendo, la aplicación era directa, solo metía los valores en la fórmula, luego a la calculadora y haciéndolo correctamente me da un valor sencillo. En este caso, vamos a discutir este problema y se va a dar cuenta usted que hay un momento en él en que no está de solo aplicar la fórmula, sino que hay que hacer algunos despejes. Este trata del interés compuesto y nos dice cuánto dinero se tendrá al final de 8 años si hoy se depositan $2,350 a una tasa de interés del 10% capitalizable semestralmente. La fórmula es esa. En algunas ocasiones no nos explican esa fórmula porque suponen quizá que uno ya debería manejarla. Pero no es así, porque los que no estamos familiarizados con la cuestión contable de los intereses, pues no la manejamos. Pero su formulita es esta. Algunos aquí le ponen P, que significa principal, P sub 0, pero en este caso pues yo se las he nombrado así. C es igual a C sub 0 por 1 más I sobre M a la MX, donde C es el capital que se va a tener o el saldo. Algunos le ponen S aquí, aquí le ponen P de principal. Saldo, capital principal, etcétera. Pero les explico de esta manera como yo la tengo. Esto es el capital o el saldo que se va a tener pasado cierto tiempo, habiendo depositado una cantidad inicial a un interés capitalizable. Aquí me dice de qué manera. Y pasado X tiempo. Aquí me voy a detener. En esta parte de capitalizable, yo debo considerar cuántas veces se capitaliza al año. Si me dicen semestralmente, yo digo, bueno, un año tiene 12 meses. Y si lo hacen cada 6 meses, porque eso significa semestral, entonces se va a hacer 2 veces al año. Y ese es el valor que voy a poner aquí, 2. Si me dijera capitalizable trimestralmente, yo sé que trimestral significa 3 meses. Entonces digo, bueno, si el año tiene 12 meses, si lo divido en bloquecitos de 3, me sale 4. O sea que ese valor voy a poner aquí. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener cuando uno usa la fórmula del interés compuesto, porque debo manejar estos términos. Y si me dijera diariamente, pues yo sé que el año tiene 365 días. Entonces dividiría aquí entre 365. Bien, los datos. Los datos que me da el problema son $2,350 de capital inicial. Aquí lo tengo. A una tasa de interés del 10%. Siempre debo convertirlo a decimales. 10% es 0.1.
y se capitaliza 2 veces al año. Si se fijan, este 2 no aparece aquí como dato, pero por lo que decíamos, que cuando a mí me dicen de qué manera se capitaliza, yo debo analizar cuántas veces ocurre eso en el año. Y veo que semestralmente eso ocurre 2 veces. Y me da que se va a hacer a los 8 años, x igual 8. Entonces, si se fija, la formulita está directa. El saldo o el capital que voy a tener va a ser igual a 2.350, que es lo que yo deposité en el banco, multiplicado por 1 más 0.1 sobre 2 elevado a la 2 por 8. Al resolver eso correctamente, yo voy a tener que, pasado 8 años, habiendo depositado 2.350 dólares a esta cuenta que me daba este interés, voy a tener 5.129.76 dólares. Hasta ahí no hay mucha diferencia en cuanto a las funciones exponenciales que hemos estado viendo, porque pues solamente fue una aplicación directa de la fórmula. Pero en este mismo problema yo puedo ponerle otra dificultad y le he llamado literal A, que está referido siempre al mismo problema. Y me pregunta, ¿en cuánto tiempo se tendrá 6.235.25 si hoy se depositan 2.350 a una tasa de interés del 10%, capitalizable semestralmente? Ahora, si se fija, me están pidiendo el tiempo que debe pasar para que yo tenga esa cantidad. Siempre es importante sacar los datos que me da el problema. Y los datos que tengo son el capital que voy a tener o el saldo, 6.235.25. ¿Cuánto he depositado inicialmente? 2.350. El interés al que me lo van a pagar, el 10%, 0.1. ¿Y cuántas veces se va a capitalizar al año? Que es semestralmente, eso va a ocurrir 2 veces. Ahora mi incógnita es X. Si vemos la fórmula original, X está aquí arriba. Entonces, para poder despejar esa variable de ahí, yo debo hacer algunos procesos. Esta es la fórmula. Capital es igual a capital inicial por 1 más I sobre M elevado a la MX. Entonces, sabemos, por ejemplos anteriores, que para poder bajar de aquí estas letritas, yo debo aplicarle logaritmo a ambos lados. Pero debo tener el cuidado de despejar siempre lo más que pueda y por último aplicar logaritmo para evitar el manejo de muchas expresiones allí. La idea es que lo más compactito que lo tenga, eso es lo ideal. Entonces veo que este C sub 0 puede pasar a dividir aquí porque está multiplicando. Y esto ya me queda solito aquí. Ahora sí, habiendo hecho eso, este C inicial o C sub 0 pasa a dividir. Yo puedo aplicarle logaritmo a ambos lados. De esta manera. Logaritmo natural es igual a C sobre C sub 0 igual a logaritmo natural de 1 más I sobre M a la MX. Y ahora sí, veo, de una vez le metí datos por cuestión de espacio y de una vez también bajé esto. Esto es el capital final, capital inicial. 2x baja, aquí está, y queda multiplicado por el logaritmo de la base, es decir, de todo esto ya con sus valores exactos. Al resolver todo esto, logaritmo natural de 6.235.25 entre 2.350, eso me va a dar esto, me da logaritmo natural de 2.7.
2.7. Luego, ese 2, si se fija aquí este despeje, de igual manera, ¿verdad? 2 por x es lo mismo que di x por 2. Y si yo quito esta x de aquí, este 2 queda multiplicando siempre a esto. Y al resolver 1 más 0.1 sobre 2, eso me da 1.05. Entonces, esto se me reduce a decir logaritmo natural de 2.7, que es todo esto que está aquí, entre 2 logaritmo natural de 1.05. Y eso me va a dar de que para que yo tenga 6.235.25, habiendo depositado 2.350 a una tasa de interés del 10% que se va a capitalizar cada 6 meses, deben pasar 10 años. Deben pasar 10 años para que yo tenga esa cantidad. Entonces, con este ejemplo quise mostrarles de que va a haber necesidad en alguna tarea o en algún examen de encontrar algo que me pida un problema de aplicación de función exponencial en donde no lo voy a hacer de manera directa, sino que debo hacer todos los despejes necesarios para poder resolver esa situación. Pero para eso hemos visto todas esas propiedades de logaritmos, de exponentes, etcétera, para que no se me haga difícil poder salir bien en esa situación. Si no hay preguntas, vamos a discutir las funciones logarítmicas. Primero, vamos a ver que una función logarítmica se escribe de esa manera. F de x igual al logaritmo base a de x. Aquí ya no es un logaritmo cualquiera, no es una expresión logarítmica sencilla, sino que ya es una función. Ya es una expresión que tiene que ver con lo siguiente. Resulta que si la base del logaritmo a es mayor que 1, primero aclarar que no puede ser menor que 0. ¿Por qué razón? Porque si usted intenta calcular el logaritmo de un número negativo, le va a dar error, porque en los reales no existen logaritmos de números negativos. En los complejos sí existirán, hay otras formas de resolver, pero en este caso, en los números reales, no existe logaritmo de números negativos. Por lo tanto, tengo dos casos. Uno, cuando la base del logaritmo es mayor que 1, vamos a decir que la función logarítmica es creciente. Y su fórmula, y su gráfica, perdón, es la siguiente. ¿Por qué le he señalado ahí? Porque, pues hoy no le voy a hacer tablita para que usted vea los valores, pero usted puede ir viendo qué valores le va dando la función, si acaso la quiere graficar con cada uno de los puntos que me da. Pero yo aquí he graficado la siguiente función. Y igual logaritmo base 2 de x. Recordemos que f de x también se puede decir y, ¿verdad? Es sinónimo, f de x es igual a y. Entonces, para efecto de asociarlo con el plano cartesiano, la escribí de esta manera. Y es igual a logaritmo base 2 de x. Entonces, lo primero que debo hacer es, si una función está así de manera básica, yo debo ver la base, que es 2. Como ya sé que la función logarítmica es de esta forma, eso es algo importante también saber de qué forma es. Si usted se recuerda, la función exponencial era así. Ya, voy a mostrarle aquí más o menos. La función exponencial era así. Más o menos. Así es la función exponencial creciente. La función logarítmica es así. Y bueno, ya que las tenemos aquí. La función exponencial es la inversa de la función logarítmica.
Y viceversa, ¿verdad? La función logarítmica es la inversa del exponencial. ¿Cómo sé eso? Bueno, primero, ambas son funciones inyectivas o funciones uno a uno. ¿Por qué razón? Yo puedo ver fácilmente que una función es uno a uno, es inyectiva, trazándole una recta horizontal. Si la corta una vez, esa función es inyectiva. Esta es la exponencial, es inyectiva, por lo tanto tiene inversa. Lo mismo ocurre con la función logarítmica. Si yo le trazo una recta horizontal, solo la corta una vez. Donde quiera que le trace, solo la corta una vez. Por lo tanto, esa función es inyectiva, por lo tanto tiene inversa. Bien, entonces, ¿cómo puedo graficar una función logarítmica sin hacer la tabla? Veo la base y yo sé que siempre va a venir de esta manera. Si la base es 2, esto yo lo puedo escribir, yo lo puedo calcular con algo que se llama cambio de base. Si ustedes revisan su calculadora, no todas traen la función para calcular logaritmos de diferente base. Solo traen la palabra log y la tecla log, perdón, y la tecla ln. La tecla log me calcula logaritmo base 10 y la tecla ln me calcula logaritmo base e. Entonces, no trae una tecla que calcule logaritmo base 2, base 3, base 4, base 5, etcétera. Excepto algunas nuevas que han salido, ¿verdad? Y tienen esa funcioncita a la par de x a la menos 1. En este caso, para los que no la tienen, yo puedo calcular fácilmente el logaritmo base 2 de x de esta manera, haciéndole cambio de base. Logaritmo base 10 de x entre logaritmo base 10 de 2. O si lo quiero hacer con el logaritmo natural, lo hago de esta manera. Logaritmo natural de x entre logaritmo natural de 2. Es decir, el logaritmo del número, porque ya vimos qué significa cada una de estas partes en la expresión logarítmica. El logaritmo del número entre el logaritmo de la base. Ya sea que use logaritmo base 10 o logaritmo base e. En ambos casos, si yo quiero ver de dónde salieron estos valores, yo digo logaritmo base 2 entre logaritmo base 2 y eso me va a dar 1 de altura. ¿Ve? Logaritmo base 2 entre logaritmo base 2 o logaritmo natural de 2 entre logaritmo natural de 2, eso me va a dar el 1 de aquí. Entonces, yo me fijo en la base, me ubico en x, 2, subimos hasta 1. Cuando yo asocio el 1 con la función esta y bajo, yo puedo encontrar cuál es la base del logaritmo. ¿Cómo usar la calculadora para hacer eso? Ahí les he puesto un ejemplo. Y igual logaritmo base 2 de 16. Eso es igual al logaritmo de 16, o sea, logaritmo base 10. Aquí no aparece la base porque ya se sabe que el logaritmo base 10, la base no se escribe. Por eso aquí dice logaritmo base 10 de 16 entre logaritmo base 10 de 2. También puedo hacerlo logaritmo natural de 16 entre logaritmo natural de 2. Y al hacer ese cálculo, si usted lo hace en su calculadora, se va a dar cuenta que eso es 4. Y es obvio verlo aquí. Y es igual al logaritmo base 2 de 16. Sabemos que el logaritmo de un número es igual al exponente al que debo elevar la base para obtener dicho número. Entonces esto sería 2 a la y es igual a 16. Y para que 2 a la y sea igual a 16, yo puedo descomponer el 16 como 2 a la cuarta. Y ahí me doy cuenta que y es igual a 4. Por todo lo que habíamos venido diciendo. Veamos lo que les decía.
cómo graficar una función. Aquí la tengo. Yo necesito graficar logaritmo base 3 de x. Lo primero que hago es ubicarme en el 3. Ubicarme en el 3 y luego subo hasta 1 y hago un puntito ahí. Entonces, como yo sé que la función logarítmica va de esta manera, yo sé que la gráfica va a pasar por ahí. Eso es lo que les quería mostrar aquí. Cuando a mí me dan el logaritmo base algo de una de x, me ubico en x aquí en este valor. Ya, me ubico en 3, subo hasta 1 y luego dibujo. Puedo hacerlo a mano alzada, ya lo voy a hacer con GeoGebra, pero yo puedo hacer esto. Y mi gráfica va a ser esta. Más o menos así es la función logarítmica. ¿Ya? Y listo, yo ya tengo un bosquejo de la gráfica de mi función. No bien definidita como aquí, pero ya tengo una idea de cómo va la gráfica. Gracias a esto que le decía, yo le veo la base, me ubico en X, subo hasta 1, hago un puntito y luego me vengo aquí. Y eso lo podemos comprobar aquí, mire. Esto ya está graficado en GeoGebra. Logaritmo y igual a logaritmo base 3 de x es igual a esto. Y aquí puede ver usted que exactamente pasó por ahí. 3, 1 y ahí va. Algo importante. Sabíamos que en la función exponencial el dominio eran los reales y el rango era del 0 al infinito o los reales positivos, es decir, del 0 abierto hasta el infinito abierto, es decir, nunca va a ser 0. De igual manera, las funciones logarítmicas, por ser inversa de la función exponencial, esos datos cambian. El dominio de una ahora es el rango de la otra y el rango de una es el dominio de la otra. Es decir, por esa razón las funciones son inversas. O bueno, no por esa razón, pero esa es una de las características. Cuando una es inversa de otra, cambian rango y dominio. Se invierten para una. Por esa razón, podemos ver que la función logarítmica, en este caso que estamos analizando la creciente, el dominio son de 0 al infinito. En algunos libros le llaman los reales positivos. ¿Ve? Desde 0 al infinito. Solo de ahí puede tomar valores porque no pasa para acá. Es decir, nunca va a pasar eso. ¿Ve? Nunca va a pasar de aquí para acá. Nunca. Porque no hay dominio para ella. No hay dominio ahí. No hay valores. No me acepta valores negativos. El logaritmo. Solo me acepta valores de 0 hasta el infinito, sin tomarlo. Por lo tanto, el dominio de una función logarítmica es corchete abierto de 0, infinito. Y el rango recorrido son todos los reales, porque viene desde menos infinito y va subiendo hasta más infinito. Y se llama creciente por lo que decíamos la vez pasada. Una función es creciente cuando al ir aumentando x va aumentando y. Aquí lo podemos ver. Veamos otro ejemplo de funciones logarítmicas. Pero en este caso vamos a ver qué ocurre cuando la función logarítmica, su base es mayor que 0 y menor que 1. Es decir, mayor que 0 no puede ser negativa, menor que 1, ¿por qué razón? Puede ser fraccionaria de tal manera que esa base sea menor que 1. Vemos que su característica es decreciente. Y sucede eso, miren. La gráfica viene desde arriba y va bajando. Siempre tiene la misma tendencia y se desarrolla siempre en estos cuadrantes, en el primer cuadrante y cuarto cuadrante. La función exponencial se desarrolla en el segundo y primer cuadrante, porque los cuadrantes se enumeran en sentido antihorario. Primero, segundo, tercero y cuarto. La función logarítmica se desarrolla en el primer y cuarto cuadrante.
Y cuando es decreciente viene de esta manera. Si se fija, le he marcado ahí porque también esta es la que he graficado. Logaritmo base 1/2 de x. Yo puedo graficarla como en el plano no hay un medio así. En realidad hay un medio y aquí está. Aquí estaría un medio. Pero para poder trabajar con valores enteros, yo le pido que haga esto. Si es la función decreciente, uno se ubica en este valorcito que va aquí y baja hasta -1. ¿Por qué razón? Si yo escribiera esto en forma exponencial, sería 1/2 a la y es igual a x. Y 1/2 a la y, para que sea igual a x, si yo quiero que 1/2 a la y sea igual a 2, a este 2, y tiene que ser -1. Por propiedad de potencia, invertiría ese 2. Por esa razón es que queda la gráfica de esta manera. Y aquí le he puesto cómo calcular eso con el cambio de variable. Como yo no tengo calculadora que tenga base 1/2, el logaritmo, yo le calculo logaritmo de x entre logaritmo de 1/2. Logaritmo base 10 de x entre logaritmo base 10 de 1/2. Y también puedo hacerlo como logaritmo natural. Siempre logaritmo del número entre logaritmo de la base. Y eso me va a dar el valor que necesito. Bien, esta gráfica era 1/2 de x. Pero ¿qué pasaría con esta gráfica 1/3 de x? Lo que le decía, como sé que la base es menor que 1, yo sé que va a ser una función decreciente. Me ubico en este valor 3 en x y bajo hasta -1 y hago un puntito. Y luego la dibujo. Y ahí podemos ver su gráfica y seguimos viendo que el dominio es de 0 al infinito y que el rango es los reales. Con eso que hemos venido hablando, veamos qué ocurre con y igual a logaritmo 1/4 de x. Según lo que vemos ahí, esa gráfica, ocupando esto que tengo aquí, yo la puedo graficar esta función sin necesidad de hacer tabla. Como veo que aquí tiene 4, yo me vengo en x y me ubico en 4. Luego bajo hasta -1 y la gráfica va a pasar por ahí. Va a tener esa misma tendencia de la que estamos viendo dibujada, pero va a pasar por este punto. Va a venir más o menos así y ya no va a pasar por 3, sino que va a pasar exactamente aquí. Y eso lo podemos ver en la siguiente gráfica. Como les digo, yo puedo graficar esta función sin necesidad de hacer una tabla. Si la función fuera un poco más complicada, entonces sí me veo en la necesidad de hacer tabla, de irle dando valores. Pero cuando son así, básicas como estas, debo avanzar en el tiempo, ya sea de la tarea o del examen, haciendo este tipo de análisis. Si aquí fuera 1/5 de x, pues mi gráfica va a pasar por aquí. Va a tener la misma tendencia y va a pasar por aquí. Así que, con eso, terminamos por el momento esta parte de las funciones exponenciales